En el borde de un puerto, lo ves, una ciudad flotante de acero, deslizándose por el agua como si no pesara nada. Parece imposible. Una roca se hunde, pero un barco, que pesa más de 100 elefantes, flota. El secreto no es magia, es física. La verdadera pregunta es, ¿cómo puede algo tan masivo resistir la fuerza de la gravedad y mantenerse a flote? La respuesta reside en un delicado equilibrio de fuerzas, un principio descubierto hace más de 2000 años. Los barcos flotan no porque sean ligeros, sino por su forma y por cómo interactúan con el agua. Descubramos la ciencia detrás de estos gigantes, cómo aprendimos a hablar el lenguaje del agua y a construir embarcaciones que conquistan los mares. Al final, verás cada barco como una maravilla del ingenio humano y la física. Imagina un crucero, 200.000 toneladas, tan pesado como 30.000 elefantes. Nuestra intuición nos dice que las cosas pesadas se hunden. Una moneda, una llave, un ladrillo, todos caen al fondo. Entonces, ¿por qué un barco, más pesado que cualquier cosa que hayas visto, flota? La respuesta no se trata solo del peso. Si tomaras todo el acero de un barco y lo hicieras un bloque sólido, se hundiría al instante. Pero un barco no es un bloque sólido, es una estructura cuidadosamente diseñada. La forma y el diseño del casco son cruciales. A medida que el barco se asienta en el agua, empuja el agua a un lado, desplazando un volumen masivo. El agua empuja hacia atrás, creando una fuerza ascendente. Flotar es una batalla entre la gravedad que tira hacia abajo y el agua que empuja hacia arriba. El barco flota porque el empuje hacia arriba iguala el peso del barco. No es solo de qué está hecho el barco, sino cómo está hecho y cómo interactúa con el agua. Ese es el verdadero secreto. Para entender la flotación, necesitamos hablar sobre la densidad. La densidad es cuánta masa hay en un espacio determinado. Una caja de rocas es más pesada que una caja de plumas del mismo tamaño, porque las rocas son más densas. El acero es más denso que el agua, por lo que una bola de acero sólida se hunde. Pero un barco no es un bloque sólido. Es principalmente aire dentro de una delgada capa de acero. Al dar forma al acero en un casco hueco, reducimos la densidad promedio del barco. El barco en su conjunto, acero más aire, es menos denso que el agua. Por eso flota. Es la misma razón por la que una pelota de plástico hueca flota, pero una sólida podría hundirse. El truco es distribuir la masa en un gran volumen. El barco es una burbuja de aire gigante con una piel de acero. Este diseño inteligente hace que su densidad promedio sea menor que la del agua. Pero para comprender verdaderamente la fuerza que lo mantiene a flote, necesitamos conocer a Arquímedes. Hace más de 2000 años, Arquímedes descubrió un principio al entrar en su bañera. Un objeto en el agua es empujado hacia arriba por una fuerza igual al peso del agua que desplaza. Este empuje hacia arriba se llama fuerza de flotación. Cuando un barco entra en el agua, empuja el agua a un lado, la desplaza. El peso del agua desplazada es igual a la fuerza ascendente sobre el barco. Si el peso del barco es menor o igual a esta fuerza, flota. El barco se hunde lo suficiente como para desplazar su propio peso en agua. Ese es el equilibrio perfecto. La gravedad tira hacia abajo, la flotabilidad empuja hacia arriba. La perspicacia de Arquímedes explica por qué incluso los barcos más pesados pueden flotar. Intenta esto. Arruga una bola de papel y déjala caer en el agua. Se hunde al absorber agua. Dobla el mismo papel para hacer un barco y flota. La forma lo cambia todo. La forma hueca del barco desplaza más agua, creando suficiente fuerza de flotación para sostenerlo. Agrega peso y se hunde un poco más, desplazando más agua para equilibrar la carga. Los portaaviones usan el mismo principio. Cascos gigantes de acero desplazan suficiente agua para hacer flotar ciudades enteras en el mar. Los submarinos van más allá. Controlan su flotabilidad llenando tanques con aire o agua.
llenan los tanques con aire y el submarino flota. Los inundan con agua y se hunde. Para subir, el aire comprimido expulsa el agua, disminuyendo la densidad. Los submarinos dominan la flotabilidad, ajustando su densidad promedio para sumergirse o salir a la superficie a voluntad. No son solo barcos, son voladores submarinos, manipulando las mismas fuerzas que mantienen a flote los barcos de papel. Ya sea papel, acero o submarino, todo se trata de forma, densidad y desplazamiento. El principio es universal. Entonces, ¿cuál es el gran secreto detrás de los barcos flotantes? Todo se trata del empuje. Cada objeto en el agua se enfrenta a dos fuerzas: la gravedad que tira hacia abajo y la flotabilidad que empuja hacia arriba. Si la gravedad gana, el objeto se hunde. Si la flotabilidad iguala o supera la gravedad, flota. Los barcos tienen éxito por dos cosas: su diseño hueco reduce la densidad promedio y sus cascos desplazan grandes cantidades de agua. El verdadero héroe es la fuerza de flotación, igual al peso del agua que se empuja a un lado. Un barco flota porque es lo suficientemente grande como para desplazar su propio peso en agua. Agrega carga y el barco se hunde un poco más, desplazando más agua hasta que se restablece el equilibrio. Es un sistema autorregulador. La próxima vez que veas un barco, recuerda, no está desafiando la gravedad, sino trabajando con el empuje del agua. El secreto es simple: empuja el agua y el agua empuja hacia atrás. Ese es el elegante equilibrio en el corazón de cada embarcación flotante. El misterio se resuelve con un único y poderoso empuje. ¿No es asombroso? La misma física que hace flotar un patito de goma mantiene a flote un barco de acero. Las leyes de la naturaleza son universales, desde las bañeras hasta los océanos. La física no son solo ecuaciones, es comprender las fuerzas que dan forma a nuestro mundo. El genio de la humanidad radica en observar, comprender y aplicar estas reglas. Convertimos troncos flotantes en balsas, luego en barcos, luego en ciudades flotantes. La ingeniería es ciencia en acción. Convertir una idea de bañera en una embarcación que cruza continentes. Incluso preguntas simples, como ¿por qué flotan los barcos?, abren mundos de descubrimiento. Mantén la curiosidad, sigue preguntando, y encontrarás la magia en la física cotidiana. El barco flotante es un símbolo de lo que logramos al trabajar con las leyes de la naturaleza, no en contra de ellas. Y esa es una idea que vale la pena dejar flotar.